38. Los gorilas. La Revolución Libertadora. Lonardi. El 13 de noviembre. Aramburu Rojas. En el gabinete formado por el general Lonardi hubo liberales y nacionalistas. Entre aquellos se contaba su ministro del Interior, Eduardo Busó. Entre estos, Mario Amadeo, su canciller. Atilio del Oro Maini asume la cartera educativa, el general Uranga la de Transportes y el general Bengoa la de Ejército. El almirante Rojas es designado vicepresidente de la Nación, Juan Carlos Goyeneche secretario de Prensa y Alfredo Palacios embajador en el Uruguay. Con funciones de asesoramiento, el presidente constituye una junta consultiva, donde están presentes todos los partidos políticos, con excepción del peronista y el comunista, e incluidos dos recientemente constituidos, el Demócrata Cristiano y la Unión Federal, ambos con orientación católica, pero de corte liberal el primero, de tendencia nacionalista el segundo. Y Lonardi intenta poner en práctica el lema que ha impuesto a la revolución, ni vencedores ni vencidos. Antiperonista definido, entiende no obstante que deben mantenerse las conquistas sociales de la era justicialista, y que, así como entre los funcionarios del régimen depuesto, abundan los que incurrieron en latrocinios notorios. La inmensa mayoría del pueblo trabajador ha creído en Perón y le responde lealmente. Consecuente con su convicción, Lonardi se niega a disolver el partido peronista y a intervenir la CGT, pero hay gente que no coincide con el presidente. Son los que, pronto, serán específicamente conocidos como gorilas en el lenguaje corriente, y que se proponen arrasar con todo vestigio de peronismo. Tal posición extrema la sostienen quienes han sido tempranos opositores al régimen, pagando por ello un alto precio y que no admiten condonar esa deuda. Pero, paradójicamente, también son gorilas muchos que, en su momento, se abstuvieran de exteriorizar disidencia alguna con el gobierno y que hasta han sacado ventajas del mismo, dispuestos ahora a borrar el recuerdo de tales actitudes adoptando posturas implacables. En virtud de esta divergencia capital, quedan marcadas dos líneas que dividen al elenco oficial y a las Fuerzas Armadas. Por un lado, la que inspira el presidente, apoyada por hombres de pensamiento nacionalista; por el otro, la que define a los gorilas, adscriptos al ideario liberal y que reivindican para sí la condición de democráticos, aunque, en la coyuntura, se muestren poco dispuestos a tomar en cuenta los sentimientos de las mayorías populares. Sucede, en una palabra, que otra vez se ha manifestado en el país aquella dicotomía recurrente que enfrentó a morenistas y saavedristas, a unitarios y federales, a apostólicos y lomonegros, a mitristas y urquicistas, a cívicos e incondicionales, a radicales y conservadores, a la intransigencia y la concordancia, a nazis y cipayos, a descamisados y oligarcas. Los gorilas apuntan rápidamente contra los hombres del presidente. Exigen la cabeza del general Bengoa y Lonardi cede, poniendo en su lugar a Osorio Arana, como ministro de Ejército. El desdoblamiento de la cartera del doctor Busó, que reunía las de Interior y Justicia, unido al propósito de poner la primera a cargo de Luis María de Pablo Pardo, desatan la crisis. Durante la noche del 12 al 13 de noviembre de 1955, se presenta en la Quinta Presidencial un grupo numeroso, que incluye a los almirantes Toranzo Calderón y Rial, a los generales de Andrea, Huergo, Videla Balaguer, Lagos y Dalton, al brigadier Abrahim, a los coroneles Osorio Arana, Bonecarrere y Lavairú, como así también al flamante jefe del regimiento de granaderos a caballo, destinado a la custodia del presidente, teniente coronel Lanusse. Piden la destitución de los asesores de la presidencia, Mayor Guevara y doctor Villada Chaval, del ministro de Transportes, general Uranga, y del recién asumido ministro del Interior, doctor de Pablo Pardo. Lonardi responde diciendo que si no cuenta con la confianza de las Fuerzas Armadas presentará su renuncia, posibilidad que descartan los visitantes. Luego defiende a los funcionarios impugnados, que gozan de su total confianza. Expresa que solo aceptará el alejamiento de Pablo Pardo, en caso de que éste lo decida por sí mismo. Oída la enérgica defensa, Rial agrega 3 puntos a las exigencias planteadas: creación de una junta militar, para que cogobierne con Lonardi, intervención de la CGT y disolución inmediata del partido peronista. Los 3 puntos son rechazados por Lonardi, y alguien le hace saber que la junta consultiva, cuya presidencia ejerce Rojas, renunciaría en caso de no ser admitidas las exigencias apuntadas, lo cual no hace variar la actitud del jefe de la revolución. Los visitantes se retiran. Son las 4 de la madrugada. Hacia las 10 de la mañana regresan los ministros militares, Osorio Arana, Jaarton y Abrahim. Osorio exige la renuncia de Lonardi, otorgándole un plazo de 5 minutos para presentarla, bajo apercibimiento de tomar medidas de fuerza.
El presidente se encierra en una habitación para redactarla. Allí conversa durante unos momentos con Villada Chaval, cambiando de idea. Sale del cuarto y les comunica a los ministros que no renunciará. Cuando estos se alejan, les grita, y sepan que no renuncio, ustedes me echan. El curso de los acontecimientos sufre un giro abrupto con la destitución de Lonardi. En su lugar se designa presidente de la República al general Pedro Eugenio Aramburu. Así, quien comandara la revolución llevándola al triunfo, es reemplazado por el hombre que desistiera de llevarla a cabo, considerando imposible su éxito. Una política implacable sustituirá en adelante la magnanimidad del jefe victorioso. El almirante Rojas, uno de los artífices de la conjura que puso fin al gobierno de Lonardi, continuará como vicepresidente de la nación. Entre las primeras medidas del nuevo gobierno se contaron, según era de prever, la disolución del Partido Peronista y la intervención de la CGT. Amén del alejamiento de los funcionarios nacionalistas que habían apoyado el pensamiento de Lonardi, cuyas renuncias se exigen o son presentadas espontáneamente. Se van así Guevara, Villada Chaval y Uranga. También Mario Amadeo y Goyeneche. Los representantes de la Unión Federal, Storni y Ariotti, dejan sus puestos en la Junta Consultiva. Poco después de su destitución, enfermó el general Lonardi. Luego de someterse a una operación en los Estados Unidos, murió en Buenos Aires, el 22 de marzo de 1956. Amigos y adversarios rindieron homenaje a su memoria, ya que aún estos reconocieron sus intachables cualidades personales. Bajo el gobierno de Aramburu y Rojas, funcionaron a pleno múltiples comisiones investigadoras que dispusieron numerosos allanamientos y detenciones. Se inició juicio por traición a la patria contra Perón y los legisladores peronistas. Aquel fue exonerado del ejército, privándoselo de usar uniforme. Dirigentes políticos y gremiales son confinados en penales patagónicos. Se faculta a un personaje singular, que se hace llamar Capitán Gandhi y cuyo verdadero nombre es Próspero Germán Fernández Alvariño, para investigar la muerte de Juan Duarte. Absorbido en ese menester, llega a circular con la cabeza del difunto bajo el brazo, aunque no logrará probar que el caso se tratara de un asesinato, según se proponía hacerlo. Se prohibió nombrar a Perón, de modo que los diarios, para hacerlo, lo mencionan como el tirano depuesto o el dictador prófugo. También se prohibió tocar las marchas Los Muchachos Peronistas y Evita Capitana, cuyos compases saturaron los oídos de la población durante el decenio anterior. Y el cadáver embalsamado de Eva es retirado del edificio de la CGT, borrándose todo rastro de su paradero. Solo muchos años después se conocería la suerte corrida por aquellos restos. Tan duras medidas dieron lugar a una reacción militar peronista. El 9 de junio de 1956, se produjo un levantamiento de ese signo, que tuvo por jefe el general Valle, un oficial de limpia trayectoria, apreciado por sus camaradas. Los sublevados lograron tomar un regimiento en La Plata y ocuparon el distrito militar de Santa Rosa, en La Pampa. Intentaron sin éxito plegar a su causa algunas unidades de Campo de Mayo, atacando asimismo varias comisarías. Se dijo que el gobierno estaba al tanto de los aprestos revolucionarios, permitiendo el estallido para aplicar un escarmiento ejemplar. Lo cierto es que la represión resultó extremadamente severa. Antes de haberse dictado la ley marcial, el general 40 ordenó fusilar en José León Suárez a cierto número de civiles, aparentemente involucrados en la sublevación. Y, luego de dictada aquella, siguieron las ejecuciones. Cayeron así el propio Valle y, entre otros, los coroneles Ibaceta y Coburno. Quien dirigiera el alzamiento en La Pampa, capitán Felipe Aux, salvó su vida porque ciertas demoras determinaron que el trámite de su caso concluyera después de levantarse la ley marcial. Solo el periódico Azul y Blanco y una hojita juvenil nacionalista, Espuela, condenaron en su momento los fusilamientos. Casi todos los políticos aplaudieron. El dirigente del socialismo democrático, Américo Ghioldi, proclamó a través de La Vanguardia: se acabó la leche de la clemencia. Hacía un siglo que en la Argentina no se fusilaba a nadie por causas políticas. Durante la gestión revolucionaria se disolvió el IAPI, la Argentina adhirió a los acuerdos de Bretton Woods, afiliándose al Fondo Monetario Internacional, y consolidó sus deudas por medio del Club de París. Recobraron sus nombres las provincias del Chaco y La Pampa, bautizadas en la era justicialista como Presidente Perón y Eva Perón, respectivamente. La prensa fue devuelta a sus propietarios, al igual que el Jockey Club y el Círculo de Armas, recuperados por sus socios. Faltaba dejar sin efecto la reforma constitucional de 1949, con ese fin, se proyectó reunir una convención constituyente,
cuyos integrantes serían elegidos en comicios organizados al efecto. Acudirán a ellos los partidos políticos con el radicalismo dividido, ya que, a la fecha, sus adherentes se distribuyen en dos fracciones enfrentadas, los radicales del pueblo, encabezados por Ricardo Balbín, y los radicales intransigentes, que siguen a Arturo Frondizi. El peronismo no podrá presentarse, porque ha sido oficialmente proscripto, y los peronistas, como respuesta, deciden votar en blanco. Las elecciones tienen lugar en julio de 1957 y su resultado es desalentador para el gobierno, pues ganan los votos en blanco, que suman 2 millones. Balbín cosecha un caudal casi análogo y Frondizi 50.000 votos menos, aunque es el partido que logra más plazas de constituyentes. Reunida la convención, los intransigentes impugnan su legitimidad fundándose en la proscripción del peronismo y se retiran del recinto, junto con la representación de la Unión Federal. No obstante lo cual, con quórum muy ajustado, se derogan las reformas de 1949. Prácticamente, la única voz opositora a fines de 1956 es el ya citado semanario nacionalista Azul y Blanco, que dirige Marcelo Sánchez Orondo y que tiene como secretario de redacción a Mariano Montemayor. Bajo el seudónimo de Harpo, dibuja a Gilino Palacio, que representa a Aramburu como una vaca y a Rojas como un pingüino. Pese al toque de alarma que, para el gobierno, significaron los resultados de la elección de constituyentes, se convoca a elecciones generales para 1958, concretándose así un plazo que hasta ese momento se mantuviera incierto pues, reiteradamente interrogado al respecto, Aramburu ha acudido a una respuesta críptica afirmando que los comicios se realizarán ni un minuto antes ni un minuto después. El candidato del gobierno es Balbín, radical del pueblo. Frondizi, capitalizando políticamente la actitud asumida por los intransigentes en la Convención Constituyente, celebra un pacto con Perón, gestionado por Rogelio Frigerio. En virtud del mismo, cuya existencia negará Frondizi por mucho tiempo, confía en recibir los votos del peronismo, que sigue proscripto. El líder intransigente había escrito un libro que tuvo gran repercusión, Petróleo y Política. Destacaban en la importancia que revisten para el país sus reservas petrolíferas y se declara partidario convencido de su explotación por parte del Estado Nacional. Sustenta asimismo otras ideas económicas que, en conjunto, serán conocidas como desarrollismo, teniendo por inspirador a Frigerio, quien las difunde desde la revista que, de influencia creciente en la opinión. Los votos que le reporta el pacto con Perón y los que obtiene a raíz de su proclamado nacionalismo económico, le dan el triunfo a Frondizi en las elecciones generales del 23 de febrero de 1958. Obtiene 4.050.000, contra 2.415.000 de Balbín. El cadáver embalsamado de Eva Perón se transformó en un problema para el gobierno de Aramburu y Rojas. Se temía, en efecto, que llegara a ser un símbolo y que, en torno a ese símbolo, perdurara el fervor peronista. Pero, a la vez, el respeto que imponen los muertos determinó que no se emplearan métodos extremadamente torpes para hacerlo desaparecer. El 23 de noviembre de 1955, a las 10 de la noche, un grupo de unas 20 personas, pertenecientes al Servicio de Informaciones del Ejército, se presentó en la sede de la CGT y algunos de quienes lo integraban colocaron el cuerpo en un ataúd, sencillo y liviano, que reemplazó a aquel, costoso y pesado, en que se hallaba. Vestía la difunta una larga túnica, cuya confección había dispuesto el profesor Ara. Circularon versiones fantásticas referidas a la suerte corrida por esos patéticos despojos, artificialmente preservados de la corrupción, los cuales dieron lugar a otro hecho dramático, cuando el oficial encargado de su custodia, tenso por la lúgubre misión que cumplía, disparó una noche en la oscuridad contra alguien que creyó un intruso y que resultó ser su propia mujer, a la que así dio muerte. El 4 de septiembre de 1971, por orden del general Lanusse, presidente por entonces de la República, el embajador argentino en España devolvió a Perón los restos de Vita. Durante casi 18 años se había mantenido un estricto secreto respecto al lugar elegido para depositarlos, el Cementerio Mayor de Milán. Confidencias posteriores permitieron establecer que, desde mediados de diciembre del 55, aproximadamente, los mismos permanecieron en un féretro cerrado, dentro de una ambulancia estacionada en la avenida Callao, casi Viamonte. Luego fueron trasladados al cuarto piso de Viamonte 1816, sede del SIE, hasta su envío a Europa.